Muy buenas tardes, estamos aquí en mi oficina otra vez en esta tarde y quiero hablarles de un gran avivamiento que sucedió en el año 1954 en la República de Argentina. Todo empezó en una pequeña iglesia en la ciudad de Mendoza y como el avivamiento crecía, mandaron a llamar a un evangelista que era muy conocido en ese tiempo para que viniera desde los Estados Unidos para ayudar en esta campaña que estaba creciendo en Mendoza. Sin embargo, este evangelista tenía otros compromisos previos y no pudo venir a Argentina en ese entonces, y por consiguiente enviaron a otro evangelista que era menos conocido. Se llamaba Tommy Hicks. Y al llegar él a Argentina, a Mendoza, se encontró con un comité organizador y él de inmediato le pidió que las reuniones se llevaran a cabo en un estadio con una capacidad de 25,000 personas y que debieran de mover el sitio, la campaña debiera de ser en la capital, en Buenos Aires, y no en Mendoza. Los organizadores tenían en mente alquilar un sitio para tal vez no más de 2,500 personas. Pero Tommy les dijo que el Señor le había hablado y que necesitaban un lugar para por lo menos 25,000 personas. Los organizadores tenían sus dudas. No creían que alguien como él, desconocido, pudiera llenar un estadio tan grande. Y además Tommy dijo cosas muy llamativas. Tommy les dijo que el Señor le había instruido a que se reuniera con una persona que apellidaba Perón y que Perón lo iba a ayudar con la campaña. De hecho, en el avión, en el trayecto de Estados Unidos hacia Argentina, él estaba orando en este viaje y ahí es cuando Dios le dio el nombre de Perón. No tenía ni la más mínima idea de quién o qué era Perón. Entonces le preguntó a una de las azafatas si él sabía quién o qué era Perón. Y ella contestó, sí, desde luego, yo sé que Juan Domingo Perón es el presidente de la República Argentina. Y cuando él dijo que Dios le había hablado y que él le había dicho que debía de hablar con Perón y que Perón les iba a ayudar con la campaña, los organizadores dijeron, no, esto es imposible, no se puede hacer. Y cuando les dijo que él se iba a reunir con Perón, casi se desmayan. No es posible. En ese entonces, Perón no toleraba a los evangélicos y nadie se atrevía a pedir una entrevista personal con él. Nadie había considerado la posibilidad de pedir un estadio para una campaña evangelística y además anunciando en esa campaña que iban a producirse sanidades y milagros. No podían imaginar que algo así pudiera suceder. El gobierno nunca iba a permitir que se llevara a cabo reuniones de ese tipo en un estadio. Además, en ese tiempo no habían suficientes evangélicos en el país para llenar un estadio de 25,000 personas. El avivamiento en Mendoza no era tan grande y las experiencias que la iglesia había tenido hasta entonces no meritaba el uso de un lugar tan amplio. Tienes que entender, Tommy, que las cosas aquí en Argentina son distintas. No se puede hacer algo tan grande como lo que tú pides. Y además, en pocas ocasiones aquí en Argentina, en ese tiempo habían oído acerca de sanidades, de repente oían de un milagrito aquí, un milagrito allá, en alguna provincia lejana, pero nada de importancia, nada que pudiera ser llamativo. Y los organizadores razonaban correctamente que este avivamiento de las dimensiones que Tommy Hicks estaba hablando era imposible. No, aquí no. Nadie podía imaginarse que Dios iba a hacer algo tan grande, ya que nunca antes había sucedido. Pero Tommy tenía fe, mucha fe, pero no lo suficiente para lo que iba a suceder los próximos meses. Él no podía esperar que sucediera, no podía prever que iba a suceder. El usar la radio o poner anuncios en la prensa era impensable.
Toda actividad religiosa en ese entonces era censurada y cuidadosamente observada por Perón. Toda reunión tenía que ser anunciada a la policía con 60 días de antelación. Se necesitaban permisos especiales para tener reuniones extraordinarias y cualquier reunión multitudinaria era mirada en forma sospechosa. Tommy, lo que tú estás pidiendo, entiéndeme, es imposible. Además, nadie jamás ha hecho algo similar en esta nación. Y no había señales algunas que hubiera un cambio milagroso en la actitud del gobierno en esos días. De todas maneras, Dios lo había enviado a Tommy a la Argentina y le había dicho, habla con Perón. Los organizadores le recordaron a Tommy que a Perón no le caían bien los norteamericanos y que la última vez que un miembro de la embajada norteamericana quiso hablar con él, fue insultado y no le concedieron la entrevista que pedía. Entonces, a ver, déjame entender cómo puedes tú pretender un evangelista que es desconocido en el país pueda conseguir una entrevista personal con Perón. Y le dijeron las siguientes tres palabras: imposible, impensable, descabellado. Esas eran las palabras que constantemente este equipo administrador o organizador de la campaña les repetían. Pero Tommy creía que Dios le había hablado y fue a su hotel y se encerró a orar. Y él pensaba que Dios era más grande que cualquier dictador o presidente o cualquier rey de este mundo. Y el día después Tommy fue a la Casa Rosada. Fue interceptado por un guardia que le apuntó con una metralleta en el pecho, le pidió que se identificara y que dijera qué es lo que estaba buscando. Y Hicks detalladamente le explicó que quería tener reuniones evangelísticas de sanidad divina y para eso necesitaba los permisos correspondientes y también necesitaba el uso de un estadio. A pesar de lo que todos los demás pensaban, este guardia lo escuchó con mucho interés y le preguntó, tu Dios me puede sanar? Sí, lógico, le dijo Tommy Hicks. ¿Qué enfermedad tienes? Y el guardia le respondió, bueno, tengo hepatitis y mi hígado me está matando. El dolor es insoportable. Y Tommy le dijo, dame tu mano. Y comenzó a orar por este guardia. Y el poder de Dios tocó a ese hombre y de inmediato todo dolor y malestar desapareció. Y sorprendido el guardia dijo, estoy bien, se ha ido, el dolor se ha ido. Y Tommy calmadamente le dijo, lógico, Dios te ha sanado, ¿qué esperabas? Entonces el guardia le dijo, bueno, vuelve mañana y me aseguraré que Perón lo reciba. Y al día siguiente el guardia lo estaba esperando y lo llevó directamente a la oficina de Perón, el cual le preguntó, ¿qué le traía a su oficina? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué vienes? Y una vez más, Tommy explicó detalladamente lo que quería y agregó que también quería que los evangélicos pudieran reunirse en los estadios de la nación sin tanto trámite, tanto papeleo, ¿para qué? En ese tiempo, Perón sufría de una enfermedad de la piel que era dolorosa y que lo desfiguraba. Esa enfermedad era psoriasis. Causa mucho dolor, afecta el estado anímico de la persona, limita su capacidad de vivir una vida normal, usualmente afecta las uñas de los dedos de las manos y de los pies, causando aún más malestar, además de producir llagas en la piel de todo el cuerpo, inclusive la cara. Las llagas que se producen con esta enfermedad hacen que la persona sea desfigurada. No encuentra descanso y la irritación y dolor es constante. Y nadie había hallado una cura para esta enfermedad, la cual, en el caso de Perón, empeoraba con el pasar de los días y lo desfiguraba a tal punto que Perón no permitía que lo fotografiaran. Y fascinado, Perón le pregunta, ¿usted cree que Cristo hace milagros hoy como los hacía hace 2000 años? Y Tommy le contestó, sí, por supuesto. Él es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. Y le dijo, señor presidente, deme su mano. Voy a orar ahora mismo por usted. Y comenzó a orar y el poder de Dios cayó sobre Perón, quien estuvo a punto de caer al suelo. Y ante los ojos atónitos de los presentes, la piel de Perón fue cambiando de color hasta quedar tan suave como la de un recién nacido. Fue sanado instantáneamente y exclamó las siguientes palabras: caramba, Dios mío, estoy curado. Antes de terminar la reunión, Perón firmó todos los permisos necesarios para la campaña y además firmó un decreto permitiendo que los evangélicos tuvieran acceso a los estadios. Lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo en pocos momentos. Y lo que hizo en Argentina, Dios lo puede hacer aquí en Chile, y lo puede hacer en España, y lo puede hacer en Bolivia, y lo puede hacer en cualquier país del mundo que usted me está mirando en esta tarde. Y fueron y alquilaron el antiguo Estadio Atlántico, hoy conocido como el Estadio Libertadores de América, donde hace de local el equipo de fútbol Independiente de Avellaneda. En ese entonces tenía una capacidad para 25,000 personas. Y al principio pocos vinieron a las reuniones, pero Dios empezó desde el primer momento a manifestar su poder con sanidades y con milagros. Y las noticias recorrieron la ciudad y cantidades siempre mayores de personas venían a ver a este hombre milagroso. Llegó el momento en que los sugieres, los acomodadores, aquellos que ayudaban en la campaña, debían venir 12 horas antes de la reunión para ayudar a la multitud a entrar y llenar los estadios. Horas antes de la reunión, el estadio estaba ya repleto. Tanto es así que tuvieron que poner sistema de amplificación para los que se quedaban fuera, para que también pudieran escuchar la prédica. El tránsito colapsaba 8 cuadras a la redonda del estadio por aquellos que no podían entrar en el mismo, ya que se agolpaban para escuchar cada palabra que el predicador decía. Miles y miles de personas fueron sanadas y salvas por el ministerio de este hombre. Él simplemente oraba para sanidad y luego pedía que los que habían recibido sanidad levantaran la mano. Y miles de personas, noche tras noche, indicaban con lágrima en los ojos haber recibido su milagro, tanto dentro como fuera del estadio. Dejaban tiradas las muletas, las sillas ruedas, las camillas, los bastones. Ciegos recibían sanidad y Dios se movía en una forma maravillosa. Y tuvieron que salir de ese estadio y fueron al estadio del Club Huracán, donde cabían 60,000 personas, y las multitudes de inmediato llenaron ese estadio también. Y este avivamiento afectó definitivamente la nación de Argentina. Las iglesias dejaron de ser insignificantes, dejaron de ser pequeñas y sin poder. La historia nos dice que la cantidad de milagros que sucedieron en el estadio del Huracán fue tal que se perdió la cuenta. Nadie en realidad sabe cuántos miles de sanados y de salvos por esa campaña. El estadio se llenó hasta la bandera y otra vez miles de aquellos que buscaban a Dios se quedaban fuera. Un editor de un periódico deportivo fue sanado de sus hemorroides, de sus venas varicosas, de reumatismo y principios de ceguera, y publicó su testimonio en su periódico. Una noche la policía trajo una mujer endemoniada, y cuando el estadio vio a esta mujer endemoniada y la forma como se comportaba, todo el estadio enmudeció de temor, y el evangelista levantó su voz y con autoridad ordenó a ese demonio que saliera de ella, y salió, y la mujer fue libre. Y toda la nación pronto estaba al tanto de los milagros y de las predicaciones de Tommy Hicks. La hermana del vicepresidente de Bolivia vino a Buenos Aires con sus hijos para ver si podían ser sanados. Uno de sus hijos tenía una enfermedad incurable y había sufrido mucho, muy dolorosa.
Y el doctor de la familia acompañó a los niños a la reunión y ambos niños fueron sanados instantáneamente. Y cuando el doctor vio esa sanidad, subió corriendo al estrado y se arrodilló ante el evangelista y le besaba los pies. Y le decía, enséñeme de su Dios. Yo quiero su Dios. Yo quiero ese Jesús. Yo quiero servir a un Dios que sana a los niños. Esta campaña fue descrita como un terremoto que remeció la nación. Todos hablaban de ella. Si alguien la criticaba, 10 se levantaban para contar sus testimonios. Y centenares de jóvenes fueron llamados al ministerio. Dejaron sus empleos, dejaron sus estudios y comenzaron a recorrer la nación predicando y orando por los enfermos. ¿No hemos de ver lo mismo en nuestro país? ¿No puede suceder otra vez? ¿No puede ser que Chile, Bolivia, Perú, donde quiera que estemos hoy, sea impactado como fue Argentina en ese entonces? ¿No puede Argentina volver a tener otro avivamiento? Podemos creer que el mismo Dios que hizo milagros hace 66 años en Buenos Aires, los pueda hacer también aquí en Santiago de Chile, o en Santa Cruz, Bolivia, o en Lima, Perú, o en Madrid, España, Barcelona, donde quiera que nosotros estemos. Que alguien le crea a Dios. No, es fácil hallar excusas para justificar el que no haya un avivamiento. Es que esta es otra época, es que la televisión, es que esto, es que lo otro. Pero simplemente Dios busca aquella persona que está dispuesta a arriesgarse, aquella persona que le pueda decir, Señor, no sé, no depende de mí, sino de lo que tú quieras que yo haga. Envíame, simplemente te digo, aquí estoy, envíame a mí. Y yo lo haré, y yo diré, y yo iré. Así que en esta noche, una vez más, yo quiero orar por aquellas personas que me están escuchando. Y quiero orar que en medio de esta congregación tan amplia, alguien le diga, Señor, aquí estoy, Padre. Te creo a ti. Úsame, Señor. Úsame con el mismo poder que usaste a Tommy Hicks en Argentina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, pido que tú hables al corazón de la persona, del hombre, de la mujer, del joven, del anciano, que tú tienes preparado para que haya avivamiento en las naciones. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía. El Señor les bendiga ricamente. Con la ayuda de Dios, mañana nos hemos de reunir otra vez aquí en mi oficina. Así que cuídense mucho y nos veremos mañana si Dios quiere.